Aló, testando sonido. 1, 2. Sonido. 1, 2. ¿Me escuchan bien? Muy buenas tardes. Primeiro queremos felicitar-lhe por estar aqui com nós outros este momento. É um tema muito importante. Creio que todos vamos ser recompensados como viver sano em um mundo enfermo. Assim que queremos dar um saludo a você que chegou em tempo. Alguns vêm de caminho. Queremos também dar um saludo a você que está em sua casa, quem sabe mirando um DVD ou conectado à internet. E temos o programa Instituto Saúde Total, assim que um saludo a todos. E este momento vamos estudar algo muito importante, de grande importância para todos nós outros. O sistema imunológico e o santuário. Qual a relação que há entre a Bíblia e nossa saúde? Esta hora vamos então dedicar a estudar este tema porque vivimos em um mundo que está enfermo. Todas as pessoas têm reclamações de um problema ou outro e nos perguntamos, será que Deus nos ha deixado a sofrer as consequências de nossos erros? Como podemos nós outros descobrir como viver sano ou saudável? Há uma cita na palavra de Deus que diz assim, em el livro de Juan: "Eu he venido para que tenham vida e la tenham em abundância." Juan capítulo 10, versículo 10. Quiere dizer que você pode ter vida e uma vida em abundância. Quiere dizer que você pode ter 40, 50, 60, 70 anos e não sofrer nenhum dolor. Nem artrites, nem hipertensão, nem diabetes, nem câncer. Esta é uma decisão que temos nós outros. Como queremos viver? Assim que a Bíblia menciona que Deus é o doutor de los doutores. Cristo passava por aldeias, pueblos e não quedava nenhum enfermo para trás. Mi trabalho é anunciar este mensagem. Não estamos em contra da ciência, não estamos em contra dos naturistas, não estamos em contra nada, mas estamos a favor de Deus. Amém? Como podemos viver sanos em um mundo enfermo? Temos vários órgãos, sistemas que compõem nosso corpo e nos dão nossas características. Somos homem ou mulher, temos esta altura, este color, este cabelo, todo o que somos, todo está desenhado, todo está programado em nossa genética. Vamos estudar um pouquinho isto. E por isso sou desta maneira, porque meu papai e minha mamá assim são. Pero esto tiene un fundamento, pero no es esto que va a definir lo que voy a ser 100%. Porque si mi papá tuvo diabetes, mi mamá tuvo diabetes, yo no tengo que tener diabetes. Tengo la inclinación a tener un diabetes. ¿Por qué? Porque la manera como ellos viven, su estilo de vida de ellos, automáticamente va a ser el estilo de vida que voy a tener yo también. Pero sería injusticia decir que si yo tengo un abuelo que murió de cáncer, un papá que murió de cáncer, yo tengo que morir de cáncer también. Así no es. Mañana vamos a estar hablando sobre el tema del cáncer, así que usted está invitado a invitar a otros. Invita a sus amigos, sus vecinos, para que podamos estudiar mañana. Es muy importante este tema a respecto del santuario y el cáncer, que a Bíblia relaciona muito bem com o pecado. Assim que vamos ver algo fantástico, não? Pero esta noite, o tema que temos é o sistema imunológico. Algumas pessoas nem sabem que é o sistema imunológico. Alguns, quando escutam esta palavra, relacionam o sistema imunológico com SIDA, não? Pero isto é algo maravilhoso. Le hago uma pergunta agora, não necessita contestar. Como está usted? Usted va a decir, oh, estoy bien. Y le pregunto, ¿por qué se siente bien usted? Bueno, porque yo no tengo, ¿qué? No me duele nada. No tengo ningún dolor, dormí bien. Pero lo que vamos a descubrir es que hay un promedio de 68 enfermedades que son fatales, pero son asintomáticas. ¿Qué quiere decir esto?
que usted puede haber entrado en este lugar esta noche, o está en su casa esta noche, este momento, y usted tiene cáncer y no sabe, porque usted no siente ningún dolor, no siente nada. Usted puede tener diabetes, su páncreas está limitado y usted no sabe. Usted puede tener hipertensión y se siente a gusto hasta el momento que va a un determinado momento caer en alguna parte y va a descubrir entonces que tiene este problema. Así que si yo le pregunto esta hora, ¿cómo está su hígado? ¿Cómo está su riñón? Usted no sabe. Usted piensa que está bien porque usted no está sintiendo un dolor, no le duele nada, y está durmiendo bien y come bien, pero por eso nosotros necesitamos reconocer nuestro cuerpo para que podamos cuidar de nuestro cuerpo. La Biblia menciona que Dios diseñó el sistema circulatorio, el sistema linfático, el sistema muscular. Hay varios sistemas en el cuerpo, digestivo, nervioso, y cada uno de ellos fue diseñado con una función. Pero ¿cuál es la función del sistema inmunológico? ¿Para qué sirve? Es muy importante lo que voy a hablar ahora, que el sistema inmunológico está diseñado para 4 funciones distintas. La primera de las funciones es la identificación de un problema. Existen varios problemas en el aire, en el agua, en la comida, que nosotros no podemos ver cuando nos deparamos delante de esses problemas. Es um mundo invisível aos olhos humanos. São microelementos, são vírus, são bactérias, são hongos, parásitos, e todo isto está habitando ao redor de nós outros. Estamos em contato com todo isto, e como não podemos vê-lo, tampouco não podemos precaver-nos ou evitá-los. Então, o sistema imunológico é um sistema que está desenhado por Deus, primeiro, para ser uma identificação de los peligros que estão a nosso derredor. Eu creio que Adão e Eva estavam em um lugar perfeito, não havia poluição, o mundo, o planeta estava incontaminado, não? E nós outros estamos exatamente o oposto. Há poluição em toda parte, contaminantes em toda parte. Se você entra em seu carro, aí há químicos. Você entra em las casas, hoje há químicos, demasiado químicos em las casas, alfombra, a pintura da parede, plomo, todo esto, e a parte de esto, aí lhe põe a gente para dar um olor bonito à casa, se põe químicos, e uno pensa que está em el cielo com esto, não? Huele rico, não? Pero esses são químicos. E estes atacam o sistema respiratório. Assim que nós estamos cercados por químicos contaminantes, comemos, aí estão os colorantes, estão as pesticidas que meteram allá em la plantação, estamos nós sendo bombardeados, atacados constantemente. E a parte de todo isto que agarramos do meio ambiente, também nós fabricamos químicos dentro de nós que oxidam o corpo. Por exemplo, se eu me enojo com você, aí se fabricam radicales livres, excesso de adrenalina, estamos puro pleito, estamos peleando, isso está nos contaminando. Se, por exemplo, eu tenho que pagar amanhã a renta, lunes, e não tenho dinheiro, este estresse vai destruir-me, porque eu estou com excesso de preocupação, me entende? Assim que nós temos, em esta hora da história deste planeta, temos um excesso de coisas negativas que querem destruir nossa saúde. Por isso é importante que nós entendamos que é o sistema imunológico e como cuidá-lo. Porque se eu não sei que tenho algo, como vou cuidar? ¿Me entende? Então nós temos que aprender que é o sistema imunológico, como funciona, e se eu descubro isto, então compensou vir aqui esta noite. Primeira coisa que nós vamos a ver que existem vários órgãos que compõem o sistema imunológico. Aí você pode mirar na pantalla, agarrei esta diapositiva. Aí estão os vasos linfáticos, está o coração, estão os gânglios. Mas aí há uma outra palavra que diz que o timo. Poucos de nós sabemos que é e para que funciona. Miren que a palavra doutor significa el que enseña. E o melhor doutor que nós podemos ter é Deus mesmo.
porque Deus nos ha dado em sua palavra todo o que necessitamos para desarrollar um sistema imunológico forte. ¿Sabe onde está o timo? Esta glândula está aqui, adelante. Esta glândula, como os outros órgãos do sistema imune, tem que ser estimulado para aumentar as defensas. E sabe como nós outros estimulamos o timo? Quando damos ou recebemos um abraço. Não nos disse algo isto? ¿Ha usted hoje estimulado o timo de seu sistema imunológico? Você tem um filho, uma hija? ¿Le gustaría abrazarle, apachurrarle? Su esposa, su esposo, su papá, su mamá. Este es el plan de Dios. Y como hoy vivimos aislados, peleando, enojados, ya estamos nosotros privados de un sistema inmunológico bueno, porque estamos apartados. Si tuviera más tiempo iba a decir ahora que cada cual diera un abrazo a los hombres, a las mujeres, ¿no? Un abrazo. Eso nos estimula para aumentar nuestras defensas y por eso crió Dios la familia. Entonces tenemos esta oportunidad cada día. Llega a la casa ahora, agarra a su esposo, su mamá o quien sea y le da un abrazo y dice, ven acá, le va a quebrar los huesos, ¿no? Esto le va a costar nada para tener una medicina poderosa para estimular el sistema inmunológico. ¿Decimos amén? Mira cómo son las cosas de Dios. Uno piensa que para tener salud tiene que ser muy rico, muy millonario, tener la mejor clínica, el mejor hospital, ir a Cuba, a otros países, en Japón. Pero Dios colocó a nuestra disposición cosas que a lo largo de esta semana vamos a aprender que son gratis, pero a la vez funcionan. Y nosotros vamos a aumentar la inmunología, nuestras defensas, para poder vencer lo que son las enfermedades. Pero ahí también hay otros órganos, no voy a detenerme, pero yo coloqué abajo porque en esta pantalla que encontré ahí, habían varios órganos, pero yo coloqué abajo así. ¿Y el colon? ¿Por qué no pone el colon? ¿Sabe qué es el colon? Esta semana usted no puede perder. Cada noche vamos a estar aquí dando bastante tratamientos naturales, porque el colon tiene un promedio, bueno, el colon tiene ahí la flora intestinal, ustedes ya escucharon de esto, ¿no? Flora bacteriana. Ahí está, hermanos, mis amigos, 85% del sistema inmunológico representado. Es como un cerebro, aparte de la cabeza que tenemos aquí. Entonces nosotros necesitamos estimular lo que es la limpieza del colon constantemente, para que podamos tener buena sangre y así un sistema inmune que pueda responder a las enfermedades. El hígado, esta semana vamos a hablar mucho del sistema hepático, hígado, vesícula, páncreas, cómo estimular el hígado, porque si usted tiene cáncer, si usted tiene diabetes, si usted tiene artritis, tu hígado ya está levantando la bandera y usted tiene que saber cómo ayudarlo. De nada sirve tomar una pastilla, esto no le va a curar. Tiene que limpiarlo, tiene que alimentarlo, tiene que darle descanso, porque el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Y si uno no conoce, no sabe, no va a tener hijos, las señoras. No van a poder tener buenas digestiones, porque el hígado da soporte y apoyo a todo lo que es el sistema digestivo. Entonces, el hígado es responsable por más o menos 1000 funciones en el cuerpo, más o menos 1000 funciones, así que no es algo sencillo. Usted tiene que aprender a cómo ayudar su hígado, es muy importante. Riñones y pudiéramos hablar de la piel también, que es el mayor órgano del cuerpo, cómo limpiar la piel, cómo estimular la piel, cómo tener la piel limpia. Entonces, todo eso es importante. Entonces, ahí está una radiografía, un vistazo de lo que son los órganos del sistema inmunológico. Pero vamos a dar una mirada aquí en una célula. Si usted mira en la pantalla, la célula, no importa cuál célula, tenemos célula en todos los órganos, todos los sistemas, todo el cuerpo está formado por células. Las mismas funciones del cuerpo son las funciones de las células. Si el cuerpo respira, la célula tiene que respirar. Si el cuerpo come, la célula tiene que comer. Si el cuerpo desecha, la célula tiene que también desechar. Así que la célula es una réplica, una copia de las funciones del cuerpo. Si el cuerpo respira, la célula tiene que respirar. Entonces vamos a aprender durante esta semana, en este programa, en este curso de desintoxicación, como a través del santuario Dios nos va a llevar paso a paso a recuperar nuestra salud y a vivir en este mundo enfermo de manera que saludable. ¿Decimos amén? ¿Cuánto necesitamos pagar?
Si usted quiere dar aquí una ayuda a la iglesia acepta, pero no le vamos a cobrar nada porque tampoco Dios no nos cobra nada para bendecirnos, amén. Bueno, vamos a mirar entonces, toda célula, ella tiene, bueno, no toda, porque de la sangre hay una sesión, pero la mayoría de las células tienen un núcleo. Entonces ahí tenemos la célula arriba, usted puede mirar el núcleo. Voy a agarrar un aparato aquí. Aquí está. Ok, ahí está mirando el núcleo de la célula. El núcleo está formado de ¿qué? ¿Cuántos son? 23 pares de cromosomos. Así que en el núcleo está la inteligencia de la célula. Esos cromosomos son formados por ¿qué? Ahí está abajo. Genes, que son formados por el DNA, donde está codificado toda la información de lo que somos. Cuando estudiamos la medicina epigenética, o el genoma humano, vamos a descubrir cosas maravillosas que nos van a ayudar bastante con ese tema del sistema inmunológico. Los genes no son algo como se pensaba antes, algo tan complicado. Es como una computadora, es un programa que son formados por apenas 4 letras. Ahí usted está mirando que la combinación de estas letras hacen lo que somos nosotros. Pero ahora se torna bien fácil entonces entender cómo recuperar nuestra salud. Si yo tengo asma, tengo alergia, yo no consigo comer gluten, cacahuate, leche, es porque está ¿qué? Desprogramado mi gene. Mis genes están desprogramados. Entonces ahí está el secreto de cómo podemos vivir de manera ¿qué? Saludables. Ahí está. Pero ahora yo le pregunto, ¿quién en este planeta puede arreglar esto? ¿Usted va a encontrar un laboratorio, un doctor o un hospital que le va a arreglar sus genes? No. Esto tiene que ser con el que fabricó. Si mi carro está descompuesto, yo tengo que ir a un mecánico que tenga competencia. Si mi computadora tiene un virus, yo no voy a cualquiera, yo tengo que ir a una persona que tiene competencia. Si mi cuerpo está dañado, yo tengo que ir a alguien que pueda arreglarlo. ¿De qué manera? Competente. ¿Y quién puede arreglar los genes de nuestras células, del núcleo de las células? El Creador, el Creador. No estamos en contra de la ciencia, porque si usted toma todos los tratamientos naturales, hace todo lo que aprendió y todavía no funcionó, entonces usted va a tomar una pastilla, hacer una cirugía, así que no descartamos nada de esto. Pero lo que estoy hablando aquí, como dijo la Biblia, buscad en primer lugar el reino de Dios, su justicia, y las otras cosas vendrán por añadidura, dice Mateo 6:33. Amén. Ahora miren qué dice el salmista. He aquí, tú amas la verdad. Está hablando de Dios. Dios ama la verdad, el correcto. ¿Pero de qué manera? En lo íntimo. Miren que aquí está un secreto que quiero compartir con ustedes. ¿Dónde está el íntimo del ser humano? Algunos ya el corazón. El íntimo del ser humano está en la base, en los genes. Si yo tengo diabetes es porque los genes de mi páncreas no están trabajando bien. Si yo tengo hipertensión, los genes de mis riñones no están trabajando bien. Entonces, nosotros tenemos que mirar dónde está el problema y pedir socorro al Creador que nos va a ayudar. Pero ¿de qué manera? Ahora vamos a trabajar en esto, ¿no? Menciona la palabra de Dios así, Salmo 68, 24. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, ¿dónde están? Ahora bien, el salmista tenía comprensión, él sabía que los caminos de Dios estaban en el santuario. Todo que podemos aprender de Dios, lo vamos a aprender a través de ¿qué? Del santuario. Ahí está el plan revelado de Dios. Pero ahora miren qué bonito, ¿no? La palabra de Dios menciona en Daniel capítulo 8, el capítulo 8 versículo 14 dice así, y el santuario será ¿qué? Purificado. Hay una otra traducción que me gustó mucho cuando estuve estudiando este versículo en detalles, que dice así, y el santuario será restaurado. Entonces ahora miren, el santuario va a ser purificado. ¿Qué significa ser purificado? Limpio, muy bien, limpio. Quiere decir que si tiene que limpiar estaba ¿qué? Sucio, contaminado.
si va a ser restaurado, estaba ¿qué? Destruido, derrumbado. ¿Sí? Entonces, es como una casa, un templo, ¿no? Ahora miren que lo que menciona la Biblia es algo maravilloso. Ustedes van a aprender y salir encantados de aquí esta noche. Porque la Biblia dice así a través del apóstol San Pablo, 1 de Corintios 6, el versículo 19 y 20 dice, ¿acaso no saben? Es una pregunta. ¿No sabe usted que su cuerpo es qué? El templo del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Dios quiere habitar ¿dónde? En nosotros. ¿Quién está en ustedes que han recibido de parte de Dios? Ahora miren, ustedes no son sus propios dueños. ¿Quién es mi dueño? Es el Criador. 2 veces, por creación y redención, Dios tiene derecho a nosotros. Ahora, si Dios es mi dueño, ¿qué debo hacer? Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Ahora miren, si yo tengo un hijo, tengo una hija, vamos a ser racionales. ¿Me gustaría mirarlo enfermo? Estoy contento si mi hijo está enfermo. Ay, qué bueno que mi hijo está bien enfermo. No. Ahora le pregunto, si nosotros que somos limitados, somos humanos, somos pecadores, hacemos todo lo que es posible para ayudar a nuestros hijos, para que estén saludables, ¿qué decir de Dios? ¿Será que Dios tiene interés en nuestra salud? ¿Sabe? Hay una comprensión equivocada. Hoy la gente piensa así, el espiritual, yo voy a hablar con el pastor. No estamos en contra de los pastores, yo también soy pastor, no estoy en contra. Ese es un error de pensamiento. El espiritual, yo tengo que recurrir al pastor. Y si estoy enfermo, recorrer al doctor. No estoy en contra del doctor tampoco. Pero lo que estoy hablando es que el verdadero pastor y el verdadero doctor es Dios. Es Dios. No estamos en contra de las personas. Aquí en este mundo necesitamos todas las personas todo el tiempo. Pero lo que estoy hablando es que la Biblia menciona que nosotros debemos ser purificados, limpios o restaurados, porque Dios no quiere habitar en un templo y ¿qué? Sucio. Si Él va a habitar en nosotros, quiere que estemos ¿de qué manera? Limpios. Ahora, ¿cómo le parece si llegar aquí, hubiera aquí moscas, hormigas, cáscaras de plátanos, laranja, todo aquí un basurero? No, usted no estaría a gusto aquí, ¿no? Pero ya que está limpio, usted dice, ay, qué lugar rico, ¿no? Está tranquilo, está feliz. Pero si nosotros nos gusta estar en un lugar limpio, por lo menos debiéramos gustar, ¿no? Pero qué decir de Dios que es santo, es la majestad del universo. Así que Dios quiere habitar en nosotros, pero Dios quiere que nuestro cuerpo esté limpio. Purificado quiere decir limpio. Ahora miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Levíticos, capítulo 17, versículo 11. ¿Cómo es que nosotros debemos conseguir estar saludables? La sangre es la que da vida al cuerpo. Yo voy otra noche a hablar sobre esto. Hoy voy a pasar rápido porque otra noche voy a dar destaque en esto. Si usted tiene colesterol, usted tiene gordura en la sangre, ¿no? Si usted tiene diabetes, usted tiene ¿qué? Azúcar en la sangre. La sangre es la base de la vida. Ahí está hablando la palabra de Dios. Quiere decir, el santuario es algo maravilloso porque me va a ayudar a entender cómo limpiar el cuerpo y mantenerlo sano a través de la limpieza de la sangre. Ahí vamos a hablar de la dieta edénica, vamos a hablar de la dieta post-diluvio, vamos a hablar de la dieta de los nazireos. Hay varias dietas en la Biblia, la dieta de Daniel. Nosotros vamos a aprender mucho en la palabra de Dios, más que con toda la ciencia moderna. La Biblia es el manual mayor que hay para ayudarnos a restablecer nuestra salud. Usted va a decir, pero yo ya tengo 50 años, ya tengo artritis, no importa. La Biblia dice que para Dios todo es posible. Tal vez que usted no va a recuperar 100% porque sus órganos ya están dañados, pero si usted recupera 20, 30, 50, 70%, amén, gloria a Dios. Y si usted tenía un diabetes y ahora viene a los pies del Señor, por lo menos no va a estar ciego o cortar las piernas o dedos de los pies. Así que nosotros tenemos un doctor y debemos aprender cómo Dios quiere ayudarnos. Vamos ahora a mirar un salmo muy bonito de la Biblia. ¿Cuál salmo estamos ahí en la pantalla? El 23. Vamos a leer juntos. El Señor es mi pastor, nada me faltará.
En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a águas de repouso me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande em valle de sombra de muerte, não temerei mal alguno, porque tu estarás comigo. Tu vara e tu cajado me infundirão aliento. Adereças mesas delante de mim, em presença de mis angustiadores. Unges mi cabeça com aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Amén. De la Biblia, este es uno de los salmos más conocidos que hay. Son 6 versículos, pero tiene un mensaje tremendo. La Biblia menciona así, voy a leer algo ahí. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Cuando usted estudia este versículo en la lengua original, no está así. Así también se entiende. Está correcto también. Pero en el original está más profundo, porque allá dice así, el Señor es mi pastor y Él no me fallará. ¿Es diferente? Sí, más profundo. Dios es mi pastor y Él no me va a faltar. Mi mamá puede faltar conmigo, mi papá, mis hermanos, mi iglesia, mi pastor, mis amigos pueden fallar conmigo, pero mi Dios nunca no va a fallar. Eso es lo que dice el Salmo. Mi pastor no fallará, Él no me fallará. ¿Me entendieron? Si usted viene a los pies de la cruz, jamás que Dios le va a desamparar, jamás que Dios le va a dejar. Y eso usted tiene que poner en su corazón fe, esperanza de que Dios es Padre, que nos cuida, que nos ama y nos va a ayudar si nos humillamos en su presencia. Pero ahora miren que hay algo interesante ahí. ¿Qué es un pastor? ¿Y qué es una oveja? Entonces, por ejemplo, ¿qué es la oveja sin un pastor? ¿Ya pensaron esto? Nada, la oveja está perdida. Todos los animales saben hacer algo, uno sabe correr, otro ladrar, otro dar patada, otro morder, pero la oveja no sabe nada. Algunos nomás gritan, ¿no? Como el cerdo, y se le escucha la otra, pero la oveja ni grita, ahí queda, si mata la oveja está muda. Así que la oveja es un animal problemático, ¿eh? Depende 100% de su pastor. Por eso la Biblia no dice así que somos comparados con un perro, con un gato, con un pájaro, no. La Biblia nos compara con una oveja. Pero la oveja tiene valor a los ojos del pastor. Sí, claro que tiene. Es el motivo de su profesión, de su vida. Si usted lee allá el Nuevo Testamento, el libro de Ezequiel, varias páginas de la Biblia destacan Dios como nuestro pastor. Y es interesante que el capítulo 10 de Juan menciona así, allá 10:11, si no estoy equivocado, dice, yo soy el buen pastor. El capítulo 15 de Lucas menciona aquí, el pastor perdió una oveja, pero ese es algo que debemos estudiar con profundidad, no es sencillo así, ¿no? El pastor nunca pierde una oveja. Pero como este del capítulo 15 de la parábola perdió la oveja, es que la oveja se apartó, se descarrió del pastor y el pastor asume la responsabilidad por el error de ella, porque en la cruz Cristo murió por nosotros, aunque no pecó Él, pero Él asumió nuestros pecados. ¿Miraron qué profundo es esto? Dios nos ama tanto, que al revés de dejarnos irnos a la destrucción, Él asume nuestros pecados y ahora nos da la chance para regresar otra vez. Es algo maravilloso. Mire, yo cuando tenía ahí por los 15 hasta los 20 años, yo fumé, tomaba café, yo me desvelaba, nunca usé drogas, pero hizo de todo. Entonces, yo estaba con 20 años como si hubiera ya con 60, andaba así como cansado, cansancio, dolor de cabeza, tenía gastritis, estaba acabado. Entonces nosotros, si dejamos por cuenta, vamos a la destrucción. ¿Qué saben muchos de ustedes toman todavía? Yo tomé muchos años, alcohol, vino, entonces nosotros nos destruimos por nosotros mismos. Vamos a la destrucción por nuestros errores, por nuestra escoja. La oveja no tiene censo. Si el pastor no cuida de la oveja toma el barro. El pastor tiene que ir a buscar aguas limpias para que la oveja pueda tomar agua limpia, porque si le deja, la oveja va a tomar barro, lodo y tiene parásitos y luego va a morir. Es muy sensible la oveja. Así que la Biblia ahí menciona que el pastor tiene que llevar a aguas, ¿qué?
tranquilas, aguas limpias, aguas vivas, ¿no? Corrientes. Lo mismo de la comida, si el pastor no busca ir adelante, seleccionar el lugar para la oveja pastar, la oveja va y come hierbas malas y luego se enferma y va a morir. Y así somos nosotros. Lo mismo que la oveja somos nosotros. Si Dios no tiene misericordia de nosotros, nos metemos a comer hamburguesa, pizza, pastel, frituras, papas fritas, y luego tenemos tantos problemas. Si Dios no nos ayuda, no tiene misericordia de nosotros, nos acabamos con 30, 40 años. Así somos, una oveja somos nosotros. Descarriada, rebelde, terca, ¿no? Así somos nosotros. Yo ya venía a bailar a las 4 de la madrugada, estaba bien borracho, y tenía una desesperación que hasta quería suicidarme, y grité así como un loco, estaba borracho: si hay un Dios en el cielo, ayúdame. Pedía socorro a Dios porque ya no sabía qué hacer de mi vida. Uno queda esclavizado, preso por los vicios. Entonces la Biblia menciona que el pastor va, cuida de la oveja, prepara su pasto, quita las hierbas malas, hay una planta que agarra como que a la lana de la oveja, ¿no? Y si el pastor no le quita esto, la oveja se va quedando pesada, hasta que por fin cae, ya no puede caminar y ahí va a quedar muerta, ¿no? Ahí sola. Por eso el pastor necesita cuidar de la oveja. ¿Quién es el pastor? Jesús es el pastor. Y si el pastor no cuida de la oveja, problemas. Viene el león, viene el lobo, viene el oso y la come la oveja, porque la oveja no sabe hacer nada para defenderse. Y a la noche el pastor tiene que poner la oveja, hace así una cerca de piedras. Bueno, en aquellos tiempos, hoy está todo cambiado, ¿no? En los tiempos bíblicos. El pastor tenía que hacer así una cerca de piedras, dejar una puerta, pero como no tenía una puerta ahí para hacerla, tenía que él acostarse ahí y dormir. Entonces el lobo, el oso, el león, lo que fuera, para venir a agarrar la oveja, tenía que pasar arriba de ¿qué? Arriba del pastor. Entonces, por eso Jesús mencionó allá en Juan 10, me parece que el versículo 6 dice: yo soy la puerta. Quiere decir que cualquiera para arrebatar la oveja tiene que pasar arriba de él. Él es el buen pastor. Ustedes entienden esta analogía, esta comparación, esta metáfora, esta parábola, que si nosotros nos entregamos a los cuidados del pastor, él nos va a ayudar. ¿Por qué? Porque fue él que diseñó el sistema inmunológico en nosotros. Entonces yo hablé que el sistema inmunológico tiene 4 funciones. La primera es identificar la enfermedad. Usted no sabe, usted está aquí y dice: aquí todo está bien, y puede haber un virus, una bacteria en la comida, algo por ahí que usted va a contraer, usted no sabe, usted está feliz, pero usted ya está contaminado. Pero Dios quiere limpiar, quiere purificar este santuario que somos nosotros. Entonces el sistema inmunológico está para esto. Entonces hay a nuestro alcance armas que Dios colocó para ayudarnos. Y una de ellas, mira, esta revista Newsweek es una revista del mundo, no es una revista así de una iglesia o de una religión. Eso se hace en uso toda la ciencia, vamos a decir. Mira lo que estamos hablando ahorita. Ciencia encuentra a Dios. Hay otra que dice así: la salud y la religión. Ellos están empezando a mirar en el mundo de que hay una gran relación de la ciencia con la religión. Entonces nosotros tenemos esta arma a nuestro alcance, que es creer en Dios. La fe es algo muy importante para fortalecer las defensas, el sistema inmunológico. Hay una cita allá en Salmos que dice, y Proverbios también, que dice: uno como cree, así es. Si usted cree que se puede curar, usted puede curar. Si usted dice: yo no voy a poder curarme, usted no va a poder curar. Porque esto es lo que piensa usted, y eso que va a definir su cuerpo. Muchas personas hoy no entienden esto, que está en nuestra mano. Dios colocó en nuestra mano el libre arbitrio. Y la religión, o la Biblia, ¿no?, es una arma poderosa para ayudarnos a superar las enfermedades y vivir una vida saludable. ¿De qué manera funciona esto? Bueno, yo estoy con diabetes, no puedo hacer nada porque el doctor dijo que ya no hay cura, pero yo creo en Dios y Dios puede ayudarme. Entonces, ustedes miren que cambio, ¿no? Bueno, el doctor me dijo así: va a la casa, está con su familia, porque en 3 meses usted va a morir con este cáncer. Bueno, así dijo el doctor, voy a la casa a morir. ¿Qué va a pasar con su cuerpo? Su cuerpo va a responder conforme usted cree. Usted va a la casa a morir en 3 meses, porque su cuerpo ya está programado para en 3 meses
acabar com todo. Pero se você tem uma arma tão poderosa como esta, que é a fé e a esperança, você diz, bueno, o doutor me falou que 3 meses tenho, pero eu vou buscar outro doutor, ele que está arriba. Este doutor vai dizer-me se eu vou viver 3 meses, 3 anos ou 30 anos mais. ¿Me entenderam? Esta é a arma que nós temos, a fé, a esperança. Porque Deus pode agregar a você 30 anos de vida mais, se Ele quer, ou 50. Ele é o dueño da vida, ¿me entende? Porque Ele sabe como arreglar, como cuidar da oveja, como limpiar a oveja, como ajudar a oveja. Pero a oveja necessita que aceptar, ser cuidada. Esta sim. Então, miren, há uma revista que diz aí, está em inglês, nuevas células nerviosas para o cerebro adulto. O que quer dizer isto? Quando eu era estudante, há 30 anos atrás, os maestros diziam assim, mira, as neuronas ou as células cerebrales não se podem recomponer ou não se podem regenerar. Quer dizer, se você tem um Alzheimer, stroke ou o que seja, você já acabou, não há como reparar, você está com este problema de por vida. Pero em aquele tempo se creia que, aunque não podia reparar-se ou regenerar-se, tampouco não se criavam novas células em el cerebro. Pero agora miren que lo que está hablando a ciência hoje. Contrário ao dogma, agora hoje estão cambiando a ideia. Sí se pode regenerar. A ciência não pode, pero quem pode? Deus. Então, o sistema imunológico está composto por células blancas, glóbulos blancos, não? E são 6 os principais, pero desses 6, 3 têm funções bem distintas. O primeiro é as células B, de barco, ou de burro, não? Ou de bueno, vamos dizer de bueno, não? As células B, elas funcionam assim, estão em todo o corpo, não? A través da circulação sanguínea e a través de todo o corpo, haciendo um reconhecimento de todo que entra. Por exemplo, temos as vias respiratórias, temos o sistema digestivo, todos os orifícios do corpo, a piel. Então, esse sistema, o sistema imunológico, a través destes glóbulos blancos, tem que fazer um reconhecimento. Se entra um vírus, uma bactéria, um parásito, o que seja, então o corpo tem que identificar. ¿Me entenderam a palavra? Identificar. O que vamos mirar aqui. Oh, perdão, creio que passei uma vez. O que vamos mirar aqui é que este sistema hace uma identificação individual. Isso é muito importante o que vou falar agora. O que significa isto? Vamos dizer assim, você entrou aqui, não o conozco. Olá, buenas noches. Como está? Seu nome? Pero mira, o que estou fazendo aqui? Eu estou agarrando sua identificação precisa, única, individual, privada. Não estou perguntando, como estão vocês? Sei que todos vocês são pessoas. Pero aqui tenho o quê? Tenho um código genético individual preciso. O sistema imunológico hace uma identificação privada de cada invasor do corpo. Agora esta célula, com esta informação, com este código genético, vem a outra célula. Esta célula chama T, célula T, é o comandante do corpo, do sistema imunológico. Lleva esta informação que vai ser arquivada. Esta informação agora vai para este arquivo, se vai preparar através de outras células. Todos são programas, através de los genes, de um anticorpo. Pero não anticorpo assim general, para qualquer tipo de coisa, não. Específico para o problema que está enfrentando. Porque o sistema imunológico está trabalhando duro, está para isto. Assim lo criou Deus, para identificar o problema e eliminar o problema. Então, agora, o que passa? Se hace um anticorpo específico para este problema, e agora vem esta célula e le vai a executar o invasor, o microelemento, vai executar. Quer dizer, é como a cidade que tem a polícia ou o exército, não? Então, vem o invasor e a polícia vai tratar, então, fazer um programa para eliminar o invasor, para que a cidade esteja segura, assim é o corpo. Então, você não tem que estar com medo, agora a gripe das aves, a gripe dos cielos, e a vaca louca, que não sei o que, a gente se põe desesperada, não? Mas não tem que estar assim, porque Deus colocou em você uma proteção.
Deus colocou em você um sistema que é o sistema imunológico para identificar o problema, número 1. Agora, número 2, para eliminar o problema. Pero vamos dizer que você, por exemplo, este dia foi a um restaurante. E quando você vai a um restaurante, você pergunta aí para o mesero, ou vai allá na cozinha e pergunta assim, como está esta carne? Você pergunta isto? Quantos dias comprou você esta carne? E quantos dias mataram este animal para que esta carne, para que eu possa saber se pode comer ou não, se está boa? Você pergunta isto? Não, você nem sabe. Aí vem aí, lhe põe, talvez que está agarrando do prato de outro que já não quis comer, você não sabe. Agora, este prato com esta carne tem uma bactéria chamada E. coli, ok? Mas você não sabe, está feliz comendo, aí e vai contente, gordutito, não, passudito a la casa, não? Mas esta bactéria, E. coli, é uma bactéria que pode ser sencilla, que lhe dá talvez uma indisposição, uma diarreia, mas rápido se compõe. Mas também pode ser uma bactéria fatal que em 24 horas acaba com sua vida. Mas você não sabe. Bom, então se você se sente mal, você vai ao doutor e diz, doutor, me sinto mal. E o doutor vai dizer, vamos fazer um chequeio. O que pede o doutor para você? Um exame de quê? De sangue, excremento e urina. Pero entonces el doctor tiene un laboratorio genético para saber qué tipo de coli o bacteria que usted tiene. No, el doctor tiene un laboratorio clínico normal y el doctor va a decir, tiene una E. coli, mira. Entonces, el doctor le va a dar qué para matar esta bacteria? Antibiótico. Ahora vamos a pensar en las palabras. Si el cuerpo prepara un anticuerpo, ¿qué quiere decir anti? En contra qué? Un cuerpo. Agora, o que quer dizer antibiótico? Agora sim, vocês estão pensando, não? Bio é vida. Não vai matar ou atacar apenas a bactéria, vai atacar de maneira geral todo o campo, incluso onde está a bactéria. Pero há outro ponto também que quisiera que vocês pensaram um pouquinho. Vamos dizer, por exemplo, quanto le gustan os felinos? ¿Cuáles felinos conoce usted? El gato, ¿qué más? Un león, ¿qué más? Un tigre. Bueno, ahora si le pregunta si le gustaría dormir con felinos, usted va a decir, ¡ay! Sí, pero ¿cuál felino? No va a decir rápido que sí, porque no le gustaría dormir con león, ¿no? Así que, si usted va a un doctor, él tiene sí una identificación que es un felino, pero él no sabe si es un felino inofensivo ou um agressivo, então ele vai dar um antibiótico de los mais potentes que há, porque o doutor quer proteger você, e então ele vai dar um antibiótico forte. Com o sistema imunológico não funciona assim, vai ser um anticorpo preciso que vai eliminar o problema de maneira precisa. Pero, então, por isso miramos hoje que o sistema de saúde está em falência ou está em decadência em todas as partes, porque o sistema de saúde de Deus está ¿qué? Fallando. Então temos que recorrer ao doutor, à farmácia, ao antibiótico, ao hospital. Agora vamos imaginar, por exemplo, você foi ao restaurante ou saiu por aí, agarrou um vírus, uma bactéria, e então seu corpo está forte, não? Você tem defesa, você não está desprotegido. Mas este mesmo dia, você foi na fiesta. Aí agora complicou, não? Aí lhe deram soda, lhe deram pastel. Allá le dieron tanto azúcar, ¿y sabe qué hace el azúcar? Afecta los glóbulos blancos. Ahora llega el glóbulo blanco, ahora que usted está contaminado, usted agarró un virus, una bacteria, viene bien borracho, dice, hola, ¿cómo está? Y ni sabe. Y entonces, este sistema inmunológico que debía estar preparado como la policía, que debía estar protegiendo el cuerpo, ahora está despreparado, está como anestesiado, hipnotizado, está dormido, y no puede atacar o destruir el problema. Por isso que nós temos que ter muito cuidado e aprender como seguir o programa de Deus, porque Deus pode ajudar-nos, mas há condições para isto. Deus colocou em la natureza coisas buenas para nós. Deus desenhou para nós a comida, a bebida própria para fortalecer as defensas, fortalecer nosso sistema imunológico. Mas se nós comemos de maneira equivocada, tomamos de maneira equivocada, então vamos debilitar o sistema imunológico. Aqui eu coloquei um exemplo, não?
há várias maneiras de fortalecer as defensas. Aqui eu coloquei um tônico que é gengibre, limão e miel, mas você pode cambiar e fazer outros a seu gosto. Mas não tem açúcar, não? E não tem leite, não tem, bueno, há várias coisas que vão debilitar. Se alguém depois quer alguma orientação de aí, coloquei aqui algumas plantas. Eu fiz vários cursos de fitoterapia, assim que durante mais de 30 anos estou estudando as plantas. Aqui há algumas que você pudiera buscar, pero qual que cuidar? Hoje há tanta informação assim que é boa, pero não é boa a la vez. Por exemplo, se eu lhe digo a tomar noni é bueno ou é malo? É bueno, pero el ajo é bueno ou é malo? Bueno a la vez como el noni, pero ¿cuál es la diferencia de los dos? El precio. Todo es comercio hoy, todo es comercio. El ajo es tan bueno, pero el ajo, ¿cuántos centavos va a pagar usted? Poquito, ¿no? ¿Y el noni? Uy, hay que trabajar todo el mes. Así que tenemos que tener cuidado, ¿no? Hay plantas buenas, pero salud não é que você tem que comprar determinado produto ou ir a determinado naturismo. Não, salud Deus colocou grátis para nós outros na natureza e nos deu sabedoria. Assim que o ponto é informação. A Bíblia menciona em Oséias capítulo 4, versículo 6: Mi pueblo perece por falta de conhecimento. Lo que necessitamos nós outros é conhecimento. Aí está a equinácea, pero a equinácea é bueno combinar com golden seal. Aí está a unha de gato na planta de Peru, é muito própria para quem tem artrites. Unha de gato, cat's claw. El ajo, aqui mencionei, pimento dulce, no rico em vitamina C, não? El gengibre, muito próprio para o sistema imunológico. Curcuma tem curcumina. Essas plantas são bueníssimas, o ginkgo biloba, nomás que alguns tomam o ginkgo biloba uma semana e dizem, isso não funciona. Não, tem que tomar ao mínimo 3 meses, pero tem que tomar em uma concentração boa, não? Porque se você compra um ginkgo biloba de 60 miligramas, muito débil, não faz nada. Tem que ser 120 miligramas ginkgo biloba. E astrálogos é um tônico tremendo. Esta planta encontrei na medicina ayurvédica, allá do outro lado do mundo, se chama NEM, pero há pastillas que vendem por aqui, muito própria para o sistema circulatório e o sistema imunológico. Ginseng, Panax ginseng. Há várias outras. Este coloquei como um exemplo nomás, para que vocês sepam que há recursos. Pero não é que você vai dizer, tomei uma planta e esta planta me vai fazer um milagre. Não, é uma combinação de coisas. Temos que fazer exercício, temos que evitar o álcool, temos que evitar desvelar-nos. É como um teclado, são várias teclas à la vez. Durante a semana vou estar falando várias coisas sobre isso. Outro ponto importante que coloquei aqui, como fazer fermentações com os vegetais. Você não tem que comprar probióticos, acidófilos, essas coisas são muito caras, são buenas, mas são muito caras. Se você come isto aqui, mira, sauerkraut, esse é um repolho curtido, você vai pagar $3, $4, pero esse está riquíssimo em bactérias para o trato digestivo, assim que isto funciona, pero muito barato, $3, $4, pero não com vinagre, tem que ser puro água, repolho e sal. Assim vem na tienda, como está aqui abaixo, mira, assim vem, repolho, água e sal. Ou pode ser a la casa também, você vai em YouTube, põe um tutorial aí e aprende a ser, e aí está, muito bueno, muito próprio, muito nutritivo, rico em acidófilos, probióticos, todas essas bactérias que necessitam para aumentar as defensas, ok? Aí tem várias comidas, coloquei um exemplo nomás, isso não é todo, é um exemplo. Aí estão as nueces, almendras, nuez de Brasil, pecan, pero não tem que comer uma bolsa assim porque isso é muito caro, não? Pero isso tem proteína limpia, tem ácidos graxos essenciais, omega 3, 6, 9. Aí está almendras, umas 12, pero cruda, não tostada, não? Almendras crudas, 12 diário. Nuez de Brasil é muito rica em selênio, um poderoso antioxidante, pero há que comer 3 nomás diário. 3 nuez de Brasil, 3, não 13, 3. Pecan, aqui há muito pecan, em Texas, onde vivo, há muito pecan, e é muito saudável, muito próprio, tem um formato de um cérebro, não? Bueno para as neuronas. Aqui coloquei alguns produtos amarillos, não? Que tem vitamina A. Aí está o camote. Para quem é diabético, camote está não pode comer papa branca, diabético, pero camote sim pode.
zanahoria y calabaza tiene que ver. Aquí en mi país comemos mucho col o collard green. Esta planta, si yo no tuviera otra comida en el planeta y quisiera estar saludable, esta sería la planta, col o collard green. Esta planta está riquísima en antioxidantes. Mañana voy a hablar sobre esto, ¿ok? Mañana voy a hablar sobre los antioxidantes. Mañana vamos a hablar sobre el cáncer. No olvida mañana. Pero también hay otras, ¿no? ¿Cómo se llama esta aquí? Brócolis, está poderoso, ¿no? Apio, está rico en sodio para quien tiene presión alta, ¿no? El sodio orgánico es lo que el cuerpo requiere, porque hay una pelea, sodio, potasio, todo eso está magnesio, todo eso tiene que estar en equilibrio y el cuerpo sabe cómo hacerlo. Y es interesante que para mantener el sistema inmunológico funcionando se requiere equilibrio. El cuerpo no fabrica así millones y millones de células sin una razón. El cuerpo tiene todo en orden. Pero usted no puede ir al doctor y decir, mira, quiero que me fabrique 5.000 células T. Usted no puede, el doctor no sabe hacer esto. Pero el cuerpo sabe porque Dios programó el cuerpo para esto. Y si usted pone las herramientas, Dios va a hacer la obra de reparación, de purificación, como mencionó el libro de Daniel, y el santuario será purificado. No podemos nosotros hacerlo porque no sabemos, no hicimos un curso y ni tampoco pudiéramos hacer. Pero Dios puede si colocamos las herramientas. Amén. Mi trabajo es presentar al doctor de los doctores. Yo no sé hacer nada de eso, pero Dios sabe. Yo tengo varias personas que vienen con cáncer terminal y el hospital mandó a la casa a morir y la persona después está trabajando otra vez. ¿Por qué? Porque Dios puede levantar a la persona. Pero si yo quiero una pared aquí, habla el pedrero, haga la pared y él va a decir, está bien, yo puedo hacer la pared, pero ¿dónde está el cimiento, la piedra? Y dice, no, nomás va a hacer la pared, no materiales. ¿Cómo vamos a hacer? Va a decir que estoy loco, ¿no? Lo mismo es la salud. Se requieren los nutrientes. Ahora, regresando al Salmo 23. El Cordero que murió por nosotros es el mismo que quiere guiarnos. Quisiera decir algo. En la doctrina del santuario, todo funciona, todo el ritual funciona por intermedio de la sangre. ¿Cómo funciona esto? El pecador tiene que reconocer su pecado, reconocer su falla, agarrar un animal. Así era en el Antiguo Testamento. Este animal tenía que ser sin defecto, sin ningún problema, no pudiera estar ciego, cojo, lo que sea, tenía que estar perfecto. Después, este pecador, esta persona que hizo un error, adulteró, robó, lo que sea, debía agarrar allá de sus animales que estuviera bonito y venir caminando hasta el santuario. Así que toda la gente iba a mirarle a él y decía, este hizo algo malo, ¿no? Porque ya va con su animalito al santuario, ¿no? Pero entonces llegaba allá, él tenía que confesar su error, poner la mano a la cabeza del animal y este animal debía ser muerto. El sacerdote entraba en el santuario. Esta semana vamos a entrar en todos los detalles. Hoy es una introducción. Entonces todo el ritual era para que el pecador pudiera estar perdonado. Pero la sangre era importantísima para este ritual. ¿Ok? Así que la vida está en la sangre. El cordero debía ser perfecto y el pecador regresaba perdonado. Pero ahora le pregunto, cuando yo estoy enfermo, ¿por qué estoy enfermo? Sí, también, exactamente. Porque alguien hizo un error, alguien cometió un pecado, tal vez que fue yo, porque por ejemplo, si yo comí demasiado hoy, no piensa que mañana voy a estar feliz cuando me despierte, ¿no? Entonces mi error es mío. Pero hay también errores que son de mis antepasados. Y también hay errores de otras personas. Porque, por ejemplo, si están arrumbando todas las casas de mi vecino, ya quebraron la ventana, quebraron la puerta, robaron el carro. ¿Y cómo voy a estar yo ahí feliz en mi casa? No, yo estoy estresado pensando que el siguiente soy yo, ¿no? Entonces, el error, yo estoy sufriendo, pero el error es de otro. Así que nosotros estamos en un mundo de pecados, necesitamos... ¿Quién puede ayudarnos? Dios. Entonces la sangre es básica. Ahora, este animal en el Antiguo Testamento representaba a Cristo. Pero en el Nuevo Testamento, ahora hay algo más para nosotros. Mañana vamos a ver esto. Nosotros ahora debemos ser el sacrificio vivo. Entonces Dios se dio por nosotros a través de la persona de su Hijo, pero hoy Dios demanda que nosotros nos entreguemos a Él también. Amén. Pero ahora algo importante.
¿Cómo vamos nosotros dar a Dios de manera perfecta si venimos puro vicio, puro pecado, pura debilidad, pura enfermedad? Es que Dios nos va a ayudar a recuperarnos. Este es el secreto. Yo pudiera leer en el Nuevo Testamento donde Jesús pasaba con fiebre, curado, paralítico, curado, ciego, curado. Esta es una demostración del reino de los cielos. No estoy hablando que Jesús va a curar todas las personas, porque Dios tiene su plan de Él. A veces Dios puede curar en el momento, a veces puede curar en un determinado tiempo, o a veces, entre comillas, no le va a curar. Pero una cosa siempre, Dios nunca va a dejar de contestarnos. Eso vamos a aprender esta semana. El santuario me dice que Dios quiere limpiar mi cuerpo, limpiar mis órganos, limpiar mi sistema, limpiar mis células, para que yo pueda ser una habitación de su Espíritu Santo. Amén. Que Dios nos bendiga esta noche para que podamos confiar que el Señor sabe el camino. Él fue adelante. Él tiene poder para criar el ser humano y Él tiene poder para restaurar el ser humano. Que Dios nos bendiga y hasta mañana el programa de el sistema inmunológico y el cáncer. Amén. A las 7.